Parece que ya el Ecuador tiene un nuevo presidente. Interesante, el país amigo del Ecuador, así lo voy a denominar, porque es parte de este grupo de países progresistas, como se han autodenominado. El Ecuador ya tiene, parece, un nuevo presidente. Su mandatario ha apostado a oxigenar su presencia, ha estado ya 10 años, ha decidido que su partido siga participando, pero no él, una acción bastante interesante. Y pareciera que ya hay los resultados, pero tampoco la población está conforme. Así que vamos a ver, por favor, este material que tengo. Parece que Lenín Moreno es el nuevo presidente del Ecuador, pero hay manifestaciones al respecto. Adelante. A esta hora ya el Consejo Nacional Electoral, a través de su portal, ofrece los resultados con el 99.46% de los votos, donde Lenín Moreno obtiene el 51% con 17% y Guillermo Lasso el 48.83%. Esto significa unos 200.000 votos de diferencia entre el ganador y el perdedor. Este porcentual que te acabo de mencionar se refiere al escrutinio a nivel nacional, al escrutinio general. Sin embargo, también conocemos que existen ya cerca de 16 provincias que han cerrado el 100 total de escrutinio, el porcentaje de las actas contabilizadas. Esperamos que el Consejo Nacional Electoral emita ya los últimos informes y probablemente cuando se encuentre ya el 100% de las actas escrutadas convocarán a una conferencia de prensa, tal cual ya lo habían anticipado a través del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Franklin, por favor, tú eres politólogo, me imagino que estás sorprendido ante esto. Muy corta la diferencia, ganó el oficialismo, perdió la oposición. Había, sin embargo, denuncias fuertes, decían que electoralmente solo tienen una votación de 12 millones y algo, y que extrañamente habían aparecido 14 millones de votantes. ¿Qué opinas, por favor? ¿Cómo ves esta interesante forma ya de entrar a una nueva época? No estoy muy sorprendido, de verdad, porque el Alianza País ganó en primera vuelta y ya tiene mayoría en su asamblea. Con lo cual, en este momento, eso te demuestra que quienes pensaban que el capital político de Correa se había erosionado en gran medida, no están del todo acertados, porque es verdad que ha perdido un capital importante, pero también recordemos que ha gestionado 10 años y el poder desgasta, entonces tenía que haber algún desgaste, pero no ha perdido la mayoría, primer punto. Segundo, Lenin ganó en primera vuelta, entonces no es un candidato marginal. Eso te hace ver que el correísmo en cierta forma sigue siendo fuerte y que en una segunda vuelta lo que se esperaba desde la perspectiva de los opositores es que hubieran tenido mayor eficacia en generar alianzas para poder darle una victoria no holgada, pero sí casi segura al candidato Lasso. Lo que se ha visto es que ha habido divergencia en la segunda vuelta y casi en el último de la recta, recién Viteri, que es la señora Viteri, que tenía un capital político importante, manifestó que iba a apoyar a Lasso, pero no ha sido suficiente, y además que las vertientes opositoras en el Ecuador no todas son convergentes, o sea, quiero decirte que no todas son iguales, no todas tienen la misma línea política, no todas tienen la misma visión país, y lo que tienes en Ecuador, un poco parecido a lo de Bolivia, es una oposición fragmentada. Sí, seguro, que entonces, no se ha podido componer, no se ha podido cohesionar para una segunda vuelta. Para una segunda vuelta. Ok, hasta ahí. Yo te voy a dar una segunda parte también, pero me gustaría escuchar el punto de vista de Álvaro. Sí, coincidiendo casi en todo lo que ha expresado Franklin, quizá incluir que Lenín Moreno también representa una diferencia a Correa, en las formas por lo menos y en el estilo, ¿verdad? Es decir, es un hombre que por lo menos parecería va a tratar de incorporar el diálogo para sacar un Ecuador de una manera no tan unilateral como se ha visto normalmente en este tipo de socialismo del siglo XXI, que tenía unas grandes mayorías en los parlamentos, en las asambleas, donde es fácil gobernar. Hoy, como bien lo ha dicho Franklin, el Ecuador muestra un Ecuador dividido. Más allá que Lasso, no sé si ha sido el mejor candidato,
justamente por el pasado banquero, el presente banquero que tiene. Todos sabemos que en Latinoamérica la figura del banquero está satanizada, Seguro. ¿verdad? Entonces, parecería que Pero ahí está, mira la votación. que ahí está. Correa lo ha hecho Sí. dentro de la mirada ecuatoriana, lo ha hecho bien, es decir, ha dado un paso democrático, se ha salido, ha dado espacio para un nuevo candidato de la misma corriente, pero un candidato diferente. Es decir, si bien el correísmo mantiene poder en la asamblea, el estilo del presidente va a ser fundamental y creo que Ecuador va a empezar un nuevo ciclo, es decir, vamos a ir avanzando a través de que estas fuerzas, quizá la oposición tenga que reciclarse, tenga que aparecer nuevos candidatos y entender que la ciudadanía ecuatoriana no está rechazando totalmente lo que ha dejado Correa. Hay críticas, Seguro. pero quizá Seguro. hay que ordenar, hay que darle un cambio de sentido a la administración de Correa con esta nueva incorporación, que creo que ha sido inteligente la elección de este señor Lenín Moreno. Por lo tanto, creo que vienen buenos días para el Ecuador, por lo menos en la transición política. Yo creo que es tan interesante que no podemos pues homogeneizar, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia lo que está viviendo el Ecuador de lo que vivió Argentina, por ejemplo? Que apostó de manera absoluta a la oposición plena, que estaba desmoralizada y desilusionada de lo que había hecho un gobierno igual, progresista, de este socialismo del siglo XXI, pero qué diferentes son los países, cómo cada uno va elaborando sus propias estrategias de seguir dentro de sus democracias en comparación con la Argentina. Mira, yo creo que el señor Rafael Correa ha desistido de ir una tercera vez, no porque realmente quiera dar un paso al costado, dado que los concentradores del poder difícilmente se van a convertir en descentralizadores del poder. Sí, pues. Yo creo que ha tenido una lectura inteligente a partir ya de las subnacionales, donde perdió los tres principales bolsones, que son Quito, Cuenca y Guayaquil, donde se concentra la mayor cantidad de población. Perdió esos tres gobiernos municipales, que son los tres poderosos. Ese ya fue un campanazo para Correa de que los vientos estaban cambiando y la población estaba empezando a mostrar un desencanto y además un desgaste. Correa ha sido fuertemente vinculado a un entorno con casos de corrupción muy bullados. Es un hombre que ha llevado políticas medioambientales muy duras, que también han sido duramente fustigadas. Es un hombre que una ha tenido confrontación con la prensa muy es un intensa hombre también. Extremadamente confrontativo, Sí, ¿no? muy Hostil soberbio, en su ¿no? forma, Sí. pero también hay una cosa que hay que reconocer. Cuando Correa entró a gobernar, entró sin representación parlamentaria. Él construyó una representación parlamentaria. Esto es algo que quizás pocos lo saben, pero Correa se postuló sin candidatos a diputados, ni mucho menos. Fue solito, como Correa. Y durante su primera presidencia, él construyó su propia bancada a partir de los suplentes, porque ganó de una forma abrumadora, y él que sostenía que precisamente el gran lastre de la democracia era el Congreso. Y por lo tanto, él fue sin Congreso en su primera etapa. Y luego construyó su propia representación. Para su segundo mandato tenía pues el control total de la Asamblea. Es un hombre muy inteligente y es un verdadero estadista, porque ha cambiado la morfología, por ejemplo, de la matriz energética y ha hecho cosas importantes en términos de economía. Pero mira, Verónica, voy a cerrar un poco la idea rápidamente. Correa da un paso al costado porque sabe que puede perder. Y como no quiere arriesgarse a perder, más bien acata las reglas del juego y sale como un hombre institucionalista. Manda a Lenín Moreno, que básicamente era su vicepresidente y que es la continuidad de Correa. ¿Es realmente la continuidad? No nos olvidemos del caso Santos y del caso Uribe. Algunos dicen que el hombre va a ser el atláter de Correa, que el hombre va a ser el que dé la continuidad de Correa, pero ¿dónde se va a dirimir la estructura de poder? ¿Quién controla ahora la Asamblea Legislativa? ¿Correa o Lenin? El que empiece a controlar va a empezar a construir su peso específico propio político.
En esa medida es que vamos a ver si Lenin la próxima gestión está dispuesto a decirle, ahora te toca volver Correa, o decirle, mira hombre, déjame ir a la reelección. Se puede producir una disputa de poder. Puede ser, que siempre termina sucediendo, ¿no? Ok, sin embargo, yo rescato muchas cosas del Ecuador y de Correa. He estado allá, me he quedado sorprendida, y si hay un elemento que para mí es fundamental de Correa, es su formación académica. Y creo que ese ha sido el punto que ha generado toda esa diferencia con otros países. Un hombre muy formado, con altísimos niveles académicos, que además ha confiado en gente con el mismo nivel académico, ha confiado en la juventud. Y yo me sorprendía ver en la televisión muchachos, para nosotros que ya estamos grandes, ¿no? Es decir, chiquillos de 29, de 28 años, ministros, viceministros, con una serie de títulos y un desenvolvimiento fantástico. Yo creo que ese ha sido, sin duda alguna, un quiebre, un clivaje que han hecho, que ha cambiado una totalmente. Administración muy profesional. Muy profesional, sí. Pero además muy joven. Porque una cosa es que seas profesional y seas una persona de la generación, no, muy joven. Y creo que eso es lo que le ha garantizado aquello. Entonces, pareciera que se vienen buenos días, habrá que aprender un poco de los ecuatorianos. Sí, todavía vamos a estar en estos salpicones de toda elección. El candidato Lasso ha anunciado que va a impugnar, solo estaban esperando la declaración ya formal del órgano electoral, declarando ganador a Lenín Moreno, pero una vez se declare ya el ganador oficialmente, se impugnarán los resultados. Obviamente el candidato Lasso, perdedor, en un discurso creo que sobrio, ha manifestado que él respetará, aunque sea la diferencia por un voto, pero no va a perder la opción de que haya un conteo de voto por voto. Entonces, primera vez que se hace segunda vuelta en Ecuador, ¿no es cierto? Sí. Es igual que nosotros, es algo novedoso. Y bueno, ahí tenemos la información. Permítame ahora pasar a un siguiente tema, porque reitero, habrá que aprender un poco de algunos países, ¿no? Qué interesante cómo Paraguay, dentro de su constitución, no permite una reelección. 5 años se acabó y te vas. Pero en este caso han querido modificar la Constitución y ha generado una suerte de problemas, el incendio del Congreso paraguayo, pero acá tengo la nota. El presidente de Paraguay pide a la ciudadanía que mantenga la calma y evite la violencia después de que cientos de manifestantes incendiaran parte del Congreso. Unos incidentes que se producían después de que se aprobase un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial. Los manifestantes consiguieron entrar en parte de las instalaciones, prendiendo fuego y causando varios destrozos al arrojar piedras contra los cristales del edificio. En el transcurso de los enfrentamientos que se produjeron con la policía, resultaron heridos por balines de goma 2 diputados. El proyecto de enmienda fue aprobado por 25 senadores en una sesión secreta en la que faltaban 20 legisladores. Tampoco estaba el presidente de la Cámara. Sus impulsores defienden la legalidad de lo hecho. Nada se hizo fuera del marco legal constitucional. Yo le vuelvo a decir, la sesión que hicimos hoy con 25 senadores se hizo todo como está establecido en la reglamentación, en nuestro reglamento. Pese a la oposición de una parte de la opinión pública, los dos principales partidos del país apoyan la reforma. El Frente Guasú para que Fernando Lugo pueda presentarse a las elecciones del año que viene y el gubernamental Partido Colorado para que lo haga el actual presidente. Bueno, ahí está, eso es lo que ha sucedido en Paraguay. Franklin, decías entre gallos y medianoche cuando veías eso, pero caramba, la gente se ha molestado infinitamente. Claro, hay una característica, fíjate, después de la dictadura de Stroessner, Paraguay es un país que ha empezado a transitar de manera muy rápida en la institucionalidad. Paraguay es un país que no hace mucha bulla, no está siempre en los grandes titulares, no escuchas mucha su presencia, en fin, pero mantiene niveles de institucionalidad muy importantes. Es un país que realmente, en términos de institucionalidad, ha crecido, se ha consolidado, y por eso la indignación que ha generado una acción que va en contrarruta de toda esa historia de institucionalidad que han ido construyendo los paraguayos. ¿Cuántos años de vida democrática tiene ahorita? Un poco más que la
un poco menos que la boliviana, Claro, en todo caso. claro, ellos Claro, han Stroessner entrado a la cayó democracia. después que Banzer. Claro. Sí, sí. Y por eso es que me imagino que después de tantos años de esa vida que han llevado, es que ahora están preservando su democracia desesperadamente. Bueno, las democracias en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica, son muy jóvenes, todas. En general, Casi cierto. todas han caído en las décadas de los 80s, ¿no? En el caso boliviano, en el caso chileno, en el caso argentino, en el caso nicaragüense. Brasil. Brasil, en fin. Entonces, lo que ha sucedido efectivamente es un hecho que rompe totalmente esa tradición que han ido construyendo. Yo creo que va a ser difícil que se pueda implementar y se pueda consolidar esta medida. Pero además, este es el problema. El problema es que ya esto se está convirtiendo en un patrón en la región. Es decir, que los estados están empezando a acostumbrar, o sea, están empezando a actuar como un patrón, ¿no? Todos quieren cambiar su constitución, todos quieren ir a la reelección, todos quieren el prorroguismo, bueno, no todos, pero muchos, y eso se está empezando a convertir en un patrón. Ya, pero esto no hay comparación, No. es una gestión Sí, la sí, que nada no, más ha vivido. pero igual rompe el patrón porque no es pues constitucional. Ok, de acuerdo. Ahora, el otro gran problema es que este patrón está generando otro patrón, que todos los sistemas electorales de estos países que no o que desconocen su propia constitución se han puesto en entredicho. Entonces, antes cuando sucedía una elección, como en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, donde sea, había una elección, no había impugnaciones, no había nada, se aceptaban los resultados. Ahora el patrón es que siempre los resultados se impugnan. ¿Qué ha sucedido? Como estás vulnerando la institucionalidad, la tradición de la democracia, la fortaleza de la democracia, los sistemas electorales de estos países también están puestos en entredicho. Entonces, por ejemplo, a Lenín Moreno lo están cuestionando. ¿Por qué? Porque hemos anochecido con la victoria de Lasso y hemos amanecido con la victoria de Lenin. Sí. Esas cosas obviamente te hacen ver que algo puede haber sucedido. Probablemente no. Claro, pero ya nosotros ponemos en entredicho. Este patrón de reeleccionismo está generando un Le patrón. quita la legitimidad, pues. Y además empieza a generar dudas en quienes son los garantes de los procesos electorales. Me encanta la concepción que tienes, el concepto que tienes de Paraguay, porque es así, ¿no? Paraguay es un país pequeño, con poca población, pero que ha logrado, después de los colorados y de tanto tiempo que han tomado, el país ha logrado estabilizarse y está ahí dentro de, yo no sabía que eran 5 años solamente, me sorprendía cuando ya lo supe, es inédito de repente dentro de nuestra Latinoamérica. México es así. ¿México también es 5 años solamente? Okay. No hay reelección. Hay un patrón, digamos, ¿verdad? Y Paraguay quizá queda corto con una sola elección de un, ¿no? O sea, sí, a mí también me parece. La dinámica y ya estamos hablando de 10, 15. No, ya lo sea, perpetuarse por la eternidad. Entonces, y evidentemente, como bien lo decían ambos, es un pequeño país que está dando muestras de querer apuntarse un camino de institucionalidad. No olvidemos que Paraguay, más allá de todos los problemas que tienen dictaduras, etcétera, adolecía de una debilidad realmente, de una fortaleza institucional, no la tenía y ha ido construyendo poco a poco. Ahora bien, tú hablabas solo de legitimidad, pero también se está afectando la legalidad. Cierto. ¿No? Porque Cierto. la legitimidad, bueno, va a salir la gente, los paraguayos que no quieren aceptar esto, por lo menos eso parecería un muerto, es grave. Además un parlamentario. ¿No? Un joven militante del partido, no me acuerdo de cuál de los partidos, militante muerto, o sea, en esta entrada no es un asambleísta. No, yo entiendo que era militante, un joven militante, no era asambleísta. Sí. Ok. Entonces, es grave, este tema se va a tratar hoy mismo en diputados, porque lo que se ha tratado es en senadores, claro, ¿verdad? Sí. Entre gallos y medianoche, como se decía, pero tiene que pasar a diputados, y ahí vamos a ver seguramente hoy día y en estos días una dura pelea por, obviamente, los que defienden esa institucionalidad. Lo lamentable acá es que ambos políticos como Cartés de manera solapada y Lugo están apoyando esta vía. Por lo tanto, eso va a generar una crisis mayor en el Paraguay. Y si se aprueban diputados, estaríamos ante un referéndum de consulta para la posibilidad. Que también lo contempla su constitución. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a tener días todavía de Paraguay intensos. Obviamente, esperemos que no haya más muertos, porque no se merece Paraguay esto, ¿verdad? Me quedan 5 minutos, pero yo sería realmente tonta si no aprovechara en hablar sobre el tema Brasil. Brasil está viviendo una crisis impresionante.
Por primera vez en la historia del Brasil, yo sigo mucho, viví allá y me llama la atención, escuché hablar dos movimentos sociales, cosa que no conocían los brasileros. Sin embargo, ahora hay una muy fuerte acción del pueblo. No quedó conforme con que Dilma se vaya, ahora están apuntando también al vicepresidente, y unos escándalos que realmente nos dan pena, además de náuseas. ¿Qué hacemos con Brasil? ¿Qué pasa con Brasil, Frank? En Brasil se han derrumbado dos íconos. El primer ícono, Lula, y el segundo ícono, Petrobras. Correcto. Porque Petrobras es el orgullo de los brasileros que decían que el Estado sí podía ser un buen administrador. Cuando se descubren todos los problemas de Petrobras, se termina de derrumbar esa idea y ese orgullo de los brasileros, y cuando se vincula a Lula en estos problemas de corrupción, se les cae un ícono de este luchador obrero histórico. Lo paradójico de esto es que en la gestión de la señora Dilma Rousseff, su Cámara de Diputados, prácticamente más del 60% tiene problemas con la justicia de orden penal, ¿no? Sí. Y le activan el impeachment porque Eduardo Cunha lo que quería era negociar precisamente su problema personal y salir de la comisión liberado, porque era una comisión de 4 donde 3 eran del PT, y entonces Eduardo Cunha quería negociar esto para salir libre a cambio de no activar el impeachment, pero activa el impeachment. ¿Por qué? Porque el PT le dijo que no. Y cae Dilma Rousseff por un acto de que no es de corrupción. Correcto. Y que ha sido un tecnicismo que no ameritaba realmente su destitución. Pero ahora están entrando asambleístas, parlamentarios a la cárcel. El problema, penalmente, Verónica, es que después de la caída de Dilma Rousseff, entran realmente los lobos, ¿no? Entra Temer, que tiene pues un pasado oscurísimo, ¿no? Entra Cunha, que ya ha sido con una sentencia de 15 años, y sabe Dios quiénes más empezarán a entrar. Y el recambio no es que venga por el lado de Lula, porque Lula también está lastrado. Entonces hay un desencanto terrible general en la sociedad brasilera, que se ha sentido estafada, primero porque el lulismo resulta que no había sido lo que es, Petrobras, su orgullo nacional, había sido una caja de corrupción, y finalmente sus representantes actuales son una banda de mafiosos. Perfecto, creo que lo has descrito a cabalidad. ¿Qué elementos más ves tú, Álvaro? Sí, una clase política realmente desastrosa. 2/3 partes de los congresistas tienen causas con la justicia. Hay un elemento importante. El poder judicial en el Brasil parecería que está representando esa verdadera independencia. Por fin, alguna luz. Sí. Es importante. Quizá yo sería un poco más cauteloso en desterrar a Lula. Creo que Lula tiene un piso político social muy importante. Todavía la gente hoy en día está con unos índices muy interesantes pese a todo este desastre de corrupción que ha vivido el PT. Entonces, lo decía Winston Churchill, la política es el arte de morir muchas veces, ¿verdad? Entonces, puede ser que muera, sí, puede ser que Lula otra vez aparezca como el ave fénix. Claro, pero es que ¿frente a qué? Es frente a una clase política tan vergonzosa que este sería el menor de los males, digamos, y un Lula de nuevo. Una presidenta que para mí fue de lo más honesto que tuvo en los últimos tiempos el Brasil. Sí. Es decir, chivo expiatorio, absolutamente un chivo expiatorio. Ojalá que caiga Temer, digo yo, porque realmente ahora se ha abierto la investigación y un juicio a Dilma y a Temer por el financiamiento de la campaña. No olvidemos que era su vicepresidente. Por lo tanto, todavía vamos a ver en el Brasil caer muchos políticos y esperemos que este tema de crisis pueda resurgir. Se dice incluso que este juez Moro podría ser el próximo candidato en las elecciones. Pero ¿verdad? por Dios, nadie, ¿cómo dicen? No dan puntadas sin hilo, ¿no? Gracias, Álvaro, ha sido un gusto tenerte. Un placer. Gracias. De la misma manera, Frank, gracias, muchísimas Verónica, gracias, Álvaro. Nos divertimos, ¿no? Claro, sí, porque claro estamos lejos y no está cerca ese asunto. Así es. Pero la verdad es que a mí me da mucho dolor ver cuánta corrupción hay en Brasil. No logro entender. La policía es una de las más corruptas del planeta. Tenemos ahí una clase política que hasta ahora no logro comprender cómo los vuelven a elegir si son gente que ya sabemos. Los periodistas están dentro de una mafia de corrupción. Por Dios, ¿qué ha pasado con el Brasil? Vamos a irlo analizando. Un abrazo, hasta la próxima.